Grabando ya. ¿Sí? Bien, se está grabando ya. Gracias, Bien, ingeniero. empezar con el ensayo de esclerometría. El ensayo de esclerometría lo realizamos con la, o bajo, mejor dicho, la norma ASTM C805. En el país nosotros tenemos nuestra norma equivalente, la INE 3121. ¿Sí? Siempre trabajamos con la norma de nuestro país y de no haber en el país se trabaja con la internacional vigente. ¿Sí? Bien. Este ensayo de esclerometría lo que nos va a permitir es determinar la resistencia del hormigón endurecido de manera indirecta por algo semidestructivo. En este caso no es, no vamos a afectarlo tanto al elemento. ¿Sí? Correlaciona la energía de rebote del martillo con la resistencia estimada del concreto. Al ser una medida indirecta, obviamente no va a ser la exacta. ¿Sí? De hecho, ninguno de los ensayos prácticamente viene a ser tan exacto, ¿sí? Adicionalmente a esto nos va a permitir también definir la uniformidad del hormigón en sitio. Sí, ya vamos a ver por qué. Bien, algunas recomendaciones para este ensayo, ¿sí? Vamos a evitar, en este caso, superficies que estén alisadas con llana o con algún tipo de acabado superficial. Generalmente esto resulta en resistencias erradas porque nos dan resistencias superiores a la que en realidad tiene. ¿Ya? Tampoco debemos realizar el ensayo en superficies que presenten humedad, ni en superficies congeladas. Igualmente se ha demostrado en algunos casos nos da más, en otros casos nos da menos, la mayoría de casos nos da menos la resistencia en superficies que están húmedas. Por eso es recomendable, o nosotros le decimos al cliente que por favor tenga la superficie seca. Hay veces que está en construcción la obra y nos piden, entonces lo único que nosotros le pedimos es que tape el elemento unos días antes para evitar que si es que llueve o en el día o si es que mientras estoy haciendo el ensayo tal vez llueve, se evite el contacto con la lluvia directa al elemento, ¿sí? Porque ya sabemos que esto nos va a dar resultados errados. Tampoco debemos ensayar en superficies que estén carbonatadas, ¿sí? Ya que esto sí nos aumenta el índice de rebote, ya en superficies que están carbonatadas. ¿Cómo me doy cuenta que una superficie está carbonatada? Lo que yo tengo que hacer es un ensayo de carbonatación, obviamente, y en este caso utilizamos un reactivo que se llama fenolftaleína, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y vemos entonces que tenemos el concreto sano, digámoslo así, o el concreto no carbonatado, que se va a pintar de rosa, y el concreto carbonatado que se pintará, pues obviamente, blanco. Y no tendrá ninguna reacción con nuestro reactivo. Otra recomendación es que no debe realizarse el ensayo sobre superficies porosas, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la imagen, en este caso hubo tal vez un mal vibrado en el elemento. Entonces eso hizo que nuestro elemento esté muy poroso. El momento en el que nuestro elemento está poroso, obviamente quiere decir que la resistencia no va a ser homogénea, ¿sí? Si yo trato de dar disparos ahí, tal vez se me disgregue ese agregado grueso que ustedes pueden ver ahí. Entonces yo voy a dar justo en el agregado grueso y no es la resistencia del agregado grueso lo que quiero, sino del hormigón. Por tanto, en estas superficies no es recomendable hacer este ensayo, ¿sí? No debe hacerse tampoco el ensayo directamente sobre acero de refuerzo con recubrimientos menores a 2 centímetros. Es decir, si es que yo, por ejemplo, obviamente puedo ver, ¿no? Hay veces en las que no se puede observar fácilmente el acero de refuerzo, entonces ahí sí nos tocará utilizar a nosotros un detector de metales para
establecer en dónde se encuentra la armadura de refuerzo para poder realizar el ensayo. ¿Sí? Hay veces que el acero ya está muy profundo, por ejemplo. Entonces ahí no nos va a afectar mucho, ¿sí? Sin embargo, es recomendable identificar dónde está la armadura de refuerzo y no disparar directamente sobre esa zona. Ya. Este ensayo debe realizarlo completamente la misma persona. Es decir, si yo empecé a realizar el ensayo, pues yo tengo que terminar de realizar este ensayo. Sí, es decir, los 10 o 12 disparos, que ya les voy a explicar por qué les digo 10 o 12, en este caso, todos los disparos tengo que hacerlos yo misma, ¿sí? Por eso es recomendable buscar una zona accesible que me permita a mí tener un buen acomodo para realizar el disparo. Recuerden que esto es con un índice de rebote de un resorte, digámoslo así. Entonces, yo tengo que hacer presión para que mi equipo funcione. ¿Sí? El momento en el que yo realizo un empuje o realizo una presión, yo tengo que estar fija o sea, si yo me paro, tengo que estar fijo, tengo que estar estable. No puedo hacer así, por ejemplo, en algún andamio que esté por caerse o solamente por ahí me están sosteniendo, porque eso puede conllevar a que no se aplique primero la misma energía para dar el rebote o apenas le avance a empujar al equipo. Entonces esto me va a dar eh, igualmente resultados errados. ¿Sí? El elemento igual a ser ensayado requiere de mínimo 10 centímetros de espesor. ¿Sí? Hay veces que quieren hacer en un pedacito así. Dicen, ah, déme haciendo aquí solo para ver este pedacito. No se puede realizar así. ¿Sí? Lo mismo en cilindros testigos, no es muy recomendable, ¿no? Hacerlo en cilindros testigos porque no están empotrados. Esa es otra recomendación de la norma, que el elemento esté empotrado, es decir, que esté fijo durante el ensayo. Pero obviamente, si es que no, o yo tengo que realizar en este caso, tendría que ver la manera de que mi cilindro que yo voy a hacer, bueno, en este caso hemos tenido el caso de tesistas que lo realicen en cilindros, en este caso deben buscar la forma de que quede completamente fijo, ¿sí? Y la forma de que quede completamente fijo, los chicos, bueno, se han adaptado ciertas herramientas o ciertas cosas para que esté, digámoslo así, un poco más fijo, ¿sí? Puedan realizar este ensayo, ¿sí? Otra recomendación, y es lo que sí nos pide la norma, es que el hormigón endurecido en el que se va a ensayar debe tener una edad mínima de 28 días. Sí, esto sí lo pide la norma. ¿Ya? ¿Por qué pide a los 28 días? Porque a veces, si yo, por ejemplo, ensayo a los 7 días de mi hormigón, primero no voy a tener la referencia o no voy a poder comparar con mi resistencia característica. Recuerden que a los 7 días el hormigón pues no tiene el 100% de su resistencia estimada o esperada. Sí, tendrá tal vez entre un 70-80%, pero ¿cuánto es lo que en realidad tiene? Tenemos un rango un poco amplio del valor que puede tener en esta edad. Entonces, por eso es muy recomendable hacerlo a los 28 días. ¿Sí? ¿Cuál es el valor del ensayo dentro de nosotros del laboratorio? Es de $60 más IVA por cada punto. Es decir, cada punto nosotros lo llamamos o cada elemento. Es decir, si yo quiero ensayar en una columna, pues me costará $60 y si quiero en el mismo proyecto ensayar una losa me cuesta $60 más, si quiero ensayar en una viga me cuesta $60 más. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Inge, una pregunta. Buenos días, Inge. ¿Perdón? Inge, buenos días. Inge, una pregunta. No te escuché. ¿Ahí me escucha, Inge? Ahí le escucho. Disculpe, y en una obra grande, ¿cuántos puntos son recomendables tenerlo para tener referencia de la evaluación?
Ya depende, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, dicen que fundieron simultáneamente. Por ejemplo, por lo general, ¿no? Se funden vigas y losas simultáneamente y columnas en una tandada aparte. Entonces, lo que se hace es, pues, hacer esclerometrías en columnas, en vigas y losas, pero como por lo general suelen dar lo mismo, ¿sí? Ahora, si es que es un proyecto demasiado grande, pues ahí sí ya, según la magnitud, ¿no? El evaluador deberá decidir. Por ejemplo, me invento, si son 3 ejes en X y 3 ejes en Y, me estoy inventando, ¿no? Estoy hablando de que son 9 columnas. Y si son 3 pisos, estoy hablando de que tengo 27 columnas, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, de esas 27, pues yo puedo tomar 3, 6, 9, las que considere el evaluador, ¿sí? Hay veces en que dicen, por ejemplo, hágame primero 3, revisamos en cada uno de los pisos y da resistencias similares. Entonces, el evaluador dice, bueno, ya no quiero más en columnas porque veo que pues son muy similares y se puede asumir que en todas las columnas pues voy a conseguir lo mismo, ¿sí? Hay veces en que sí da disperso, entonces ahí sí, pues el evaluador dirá, ¿sabe qué? Hágame una más, me invento por cada piso. Entonces estoy hablando de 6, ¿sí? Entonces ahí ya, como bien les digo, depende del evaluador, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más? Ah, bien. Dentro del laboratorio nosotros disponemos de 3 equipos, 3 esclerómetros. Disponemos de un análogo y de 2 digitales, ¿sí? Voy a dejarles de compartir un ratito para poderles indicar, ¿sí? Este es el análogo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, no es digital. Aquí tenemos que ver las lecturas. Tiene un seguro en la parte de atrás. Entonces, si yo le zafo, bien, está zafado, ¿no? Este me permite, el rato que yo doy el disparo, dejarle sostenido y poder realizar la lectura, ¿sí? Por otra parte, tenemos el digital. Este es de la marca Mates. Bueno, no se puede ver también por lo que está en el fondo. Bien, este es de la marca Mates. Es digital. Entonces, el momento en el que yo realizo el disparo, simplemente ya me registra ahí el índice de rebote, ¿sí? Adicionalmente, ya me saca de la curva la resistencia cúbica y, bueno, pues yo lo transformaría a resistencia cilíndrica, ¿sí? Bien, voy a continuarles compartiendo, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta adicional? El valor, porque eso sí les va a preguntar la ingeniera, ¿no? El valor es aproximadamente de $500 de un esclerómetro análogo y de aproximadamente $3,000 un esclerómetro digital. Sí, nosotros disponemos otro que en este momento no me lo han pasado, pero ya voy a ver si para la segunda parte ya pues se los puedo indicar. ¿Sí? El ensayo. ¿Cómo se realiza el ensayo de esclerometría? El ensayo de esclerometría, como les dije, nosotros tenemos que detectar el armado de refuerzo y hacemos la cuadrícula, ¿no? Realizamos eso. Perdón. Primero preparamos la superficie, obviamente. Es decir, que tiene que estar el hormigón visto. Yo no puedo hacer el ensayo de esclerometría en superficies que presenten algún tipo de acabado. Acabados como cerámica, pinturas, enlucidos, etc. ¿Sí? Entonces tengo que quitar y tengo que dejar el hormigón visto. Una vez que está el hormigón visto, ahí sí detecto yo la armadura de refuerzo y realizo yo la cuadrícula, digámoslo así, de dónde está mi armado, ¿sí? Procuro colocar puntos donde yo voy a dar los disparos y, como les dije, me paro firmemente,
pongo mi equipo perpendicular a la superficie donde yo voy a ensayar y empujo, ¿sí? Bueno, aquí sí ya depende del acomodo del técnico, ¿no? En el caso del compañero que ustedes pueden ver en la fotografía, él es zurdo. Entonces, obviamente, se acomoda para que el disparo o el empuje que va a realizar al equipo, pues sea con su mano izquierda, ¿sí? Ya dependerá. Si ustedes son derechos, pues obviamente se van a acomodar al otro lado, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta adicional, chicos? Como les dije, en la segunda hora vamos a ver un poquito más de esto de forma un poco más práctica, ¿sí? Vamos con el segundo. Es el escaneo de armadura, ¿sí? En este caso, para el escaneo de armadura, no tenemos una norma estandarizada que nos diga cómo realizar este ensayo, ¿sí? Pero tenemos recomendaciones o estándares británicos que nos dan ciertas recomendaciones o ciertos lineamientos para nosotros realizar. Y esa es la fotografía del equipo, tal cual ustedes lo ven ahí. Ese es nuestro equipo. Y algunas recomendaciones. Primero, tenemos que realizar el ensayo de preferencia en superficies planas, es decir, que no sean rugosas ni porosas, como se puede ver en la imagen. Como les dije, eso es debido a un mal vibrado, ¿no? Ya, si la superficie presenta irregularidades, como ustedes pueden ver ahí, pues lo que nosotros hacemos es colocar una madera o una superficie lisa sobre este, con el fin de que nuestro sensor, no sé si es que ustedes, bueno, pueden observar, en la parte derecha tienen un señor que está moviendo como un carrito. Ese es el sensor, ¿no? Ese se desliza, entonces, el momento en el que nosotros ponemos una madera o algo sobre esta superficie rugosa, lo que vamos a hacer es que este sensor pueda deslizarse sin ninguna dificultad ni traba, ¿ya? Si la superficie presenta algún tipo de acabado, por ejemplo, cerámicas, hay veces que están pintadas, hay veces que están puestas madera, lo que sea, simplemente es necesario conocer el espesor de este, ¿sí? Si podemos tener el elemento con hormigón visto, es mucho mejor, ¿sí? Es más preciso el ensayo. Pero en el caso de no, obviamente, no hay problema, simplemente necesitamos saber el espesor del acabado que está sobre el elemento. Bien, de la misma manera que en el ensayo anterior, este ensayo tiene que realizarlo completo la misma persona, ¿sí? Porque en este caso se va jugando con la configuración del equipo. Es decir, yo voy estimando cuál es la cobertura, voy configurando el equipo, vuelvo a realizar otra lectura, si es que pues no me da algo coherente, ¿no? Obviamente entenderé que está mal configurado, otra vez lo configuro, otra vez vuelvo a ver cuál es mi recubrimiento, así. Sí, ese es un poquito largo en realidad este ensayo. ¿Sí? Mientras se realiza el ensayo, es muy recomendable no tener ningún tipo de elemento metálico en las manos, como son los anillos, pulseras, relojes, etc. Sí, es muy recomendable quitarnos todo este tipo de accesorios, digámoslo así, innecesarios. ¿Sí? Para nosotros poder saber el espesor en el caso de que tengamos enlucidos o algún tipo de acabado, lo importante sería descubrir en el caso de algunos elementos en la esquina del elemento para nosotros poder conocer el espesor de ambos sentidos. Recuerden que los armados por lo general son simétricos, pero no en todos los casos. Si es que, por ejemplo, mi columna no es cuadrada y es rectangular, pues el armado va a ser diferente en ambos sentidos. Y pues obviamente tengo que definir o determinar en ambos sentidos cuál es mi cantidad de acero en cada uno de estos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No?
Bien. Realiza el ensayo. De igual manera, este ensayo, como les dije, nosotros les vamos a indicar de forma directa cómo lo vamos a realizar, ¿sí? Bien, en este caso, la fotografía de la izquierda, ustedes pueden ver, ese es nuestro sensor, tiene unas ruedas, por eso es importante que la superficie sea lisa. En caso de no serlo, como les dije, se puede poner una madera o algo de espesor conocido para nosotros poder recorrer o deslizar el sensor, ¿sí? La pantalla que ustedes pueden observar en la parte derecha es tal cual se ve el equipo, ¿sí? En ese caso se prende el foquito rojo, tiene igual unas flechitas, el sensor en el que me va indicando si ya me pasé, si estoy muy cerca, me dice regrese a la derecha, a la izquierda, para que me pueda centrar la varilla, ¿sí? Y yo marco. Siempre cuando ya voy a realizar el ensayo voy marcando dónde voy encontrando la varilla, es decir, primero marco todo lo que encuentro, ¿sí? Y de aquí sí, pues nosotros tomamos, como ustedes pueden observar, las coberturas, los diámetros, etcétera, ¿sí? La parte, perdón, la imagen de abajo que ustedes pueden observar es una forma de cómo nosotros realizamos el informe. Realizamos el informe, ¿sí? Realizamos el esquema en la sección longitudinal y también en la sección transversal. En este caso, como ustedes pueden ver, es una columna rectangular. Por tanto, el armado tenía que ser escaneado en ambos sentidos, porque no tiene el mismo número de varillas en el uno y en el otro lado. O si es que tuviese el mismo número, pues no va a tener la misma separación, ¿sí? Igualmente se cuenta el número de estribos. Hay veces que es demasiadamente alto la altura de entrepiso. Entonces ponemos hasta donde nosotros podemos contar y el resto pues ya nada, simplemente ponemos hasta donde nosotros hemos avanzado. Hay veces que los clientes nos piden todo, sí, pero tienen que darnos a sí mismo la accesibilidad, sí, es decir, si a mí me dan una escalera o si es que me dan un andamio para yo poder alcanzar toda la altura de entrepiso, pues lo voy a hacer. Y si no, pues en ese caso solo reportaré hasta donde yo tuve el acceso. Sí, igualmente se pone la cantidad de varillas, los diámetros, que esto, como les digo, les voy a indicar igualmente de manera directa. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, ingeniera. Bien, ¿nadie se acuerda cuál es el valor del ensayo? El valor del ensayo en el laboratorio es de $43 por cada punto, es decir, por cada elemento analizado. Obviamente, aquí yo analizo el elemento completo, ¿no? El informe me va a dar el armado de cada uno de los elementos, ¿sí? Por lo general hacen uno o dos dependiendo. Suelen hacer, por ejemplo, si es un edificio de muchos pisos, suelen hacerlo en la planta baja, en una planta intermedia y en una planta superior. No es muy común, ¿no? Disminuir el armado de las columnas, pero obviamente si cambia la sección, va a cambiar el armado. Si ya ven que tienen, por ejemplo, diferentes secciones de columnas, ahí sí, pues los evaluadores deciden realizar, casi siempre eso siempre nos ha pasado, realizan uno por cada sección diferente de columna que tengan, ¿sí? Hay veces que sí disponen de los planos, entonces ahí simplemente lo hacen por verificación y lo harán en 2 o 3 elementos y nada más. Sí, el valor del equipo, ese sí depende, ¿no? Depende porque hay algunos que son, que tienen una mayor precisión, otros que tienen algunos otros componentes, unos que solo miden lecturas, otros que solo son como un rayo de X, etcétera. Entonces, ese valor del equipo sí varía bastante en el mercado. El valor de nuestro equipo es de $9,000. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta?
¿no? Bien. Vamos a avanzar entonces. Bien, el ensayo de ultrasonido, ¿sí? También es semidestructivo, ¿no? Semidestructivo solamente porque necesitamos preparar la superficie, porque si no necesitáramos preparar la superficie, pues no sería para nada destructivo, ¿no? Bien, en este caso el ensayo se realiza bajo la norma ASTM C597 y también tenemos algunas recomendaciones británicas, las BS 1881-203, que no está mencionada aquí, pero que también nos dan ciertos parámetros, digamos así, para nosotros poder realizar este ensayo. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las recomendaciones? Mejor dicho, primero, ¿qué nos permite este ensayo? ¿Sí? Nos permite determinar varias propiedades del hormigón endurecido. ¿Sí? Nuestro equipo dentro del laboratorio nos permite, en este caso, por ejemplo, ver la uniformidad del hormigón, ver la resistencia, ver presencia de fisuras, ver el módulo elástico, y estos se determinan de manera indirecta relacionando la velocidad de vuelo de una onda. ¿Sí? Es decir, nosotros obtenemos la velocidad de vuelo y conforme a eso, obviamente, las configuraciones en el equipo se van colocando y el equipo mismo nos va dando ciertas propiedades. Bien, ahora sí vamos con las recomendaciones. ¿Ya? Se debe realizar el ensayo en superficies planas para mantener un correcto acople de los transductores. ¿Sí? No debemos realizar el ensayo en superficies que presenten humedad ni en superficies congeladas. Recuerden que el agua es un conductor de electricidad. Y obviamente estoy diciéndoles que este ensayo tiene unos transductores que emiten una señal ultrasónica. En este caso, el agua le va a ayudar a que este tenga una mayor velocidad. Entonces, es muy recomendable no realizarlo en este tipo de superficies o que presenten estas características. ¿Sí? En la medida de lo posible debemos evitar realizar el ensayo demasiado cerca al acero de refuerzo. Sí, es muy recomendable esto. Igualmente, ¿no? No tiene la misma conductividad eléctrica, igualmente térmica, ¿no? El hormigón que el acero. Por tanto, puede darme valores un poquito distorsionados, ¿sí? Durante el ensayo, los transductores deben ser sujetados siempre por la misma persona y ejercer siempre la misma presión en los puntos analizados. ¿Por qué es esto? Hay veces en que, por ejemplo, yo, por ejemplo, me pongo a realizar, tomé los transductores y los coloqué, ¿sí? Yo tengo cierta presión sobre ellos, pero puede haber que otra persona les ejerza una mayor presión, ¿sí? Obviamente no es que me va a dar resultados súper disparados, ¿no? Pero sí van a tener un poquito de diferencia. Y en esto sí lo que se busca es bastante precisión, ¿sí? Entonces, por eso es recomendable que lo haga la misma persona, ¿ya? Otra recomendación es que para el acople de los transductores debemos colocar cualquier material de acople. Nosotros utilizamos vaselina, ¿sí? Vaselina utilizamos para que tenga un correcto acople, es decir, para que no quede vasitos, ¿no? Hay veces que el hormigón tiene unos poritos por ahí, pues se rellena con la vaselina, ¿sí? El elemento ensayado igualmente, según las recomendaciones y según también nuestras especificaciones del equipo, el elemento ser ensayado debe requerir de mínimo 10 centímetros de espesor, ¿sí? Igualmente se recomienda que esté fijo, ¿no? Pero como les dije al inicio igual, hay veces en las que hacemos en los cilindros también, por temas de tesis y de investigación nada más. No hemos obtenido resultados tan disparados, pero no es tanto lo apropiado, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿No? Bien,
Dependiendo, dígame. ¿No? Bien, chicos. Bien, dependiendo, ¿no? De la accesibilidad que nosotros dispongamos hacia el elemento, nosotros vamos a poder realizar el ensayo de manera directa, que es de la imagen de la mitad, ustedes pueden ver el primero. Esa es de forma directa, ¿sí? Es decir, los transductores se encuentran frente con frente. ¿Sí? Semidirecta, cuando se encuentran en una cara, por ejemplo, eso sería en una columna, ¿no? Y indirecta, cuando están en la misma cara de la columna. Por lo general, esto lo conseguimos en muros o en losas, ¿sí? Ahí sí no podemos, obviamente, realizarlo de manera ni directa, obviamente en las losas, ni semidirecta, ¿sí? Es muy complicado, obviamente, tener esta accesibilidad, pero si se la puede, se lo puede realizar, ¿sí? En losas y muros, por lo general, se hace de forma indirecta, ¿sí? En la imagen que ustedes pueden ver en el lado derecho, lo que se está determinando es la homogeneidad. Como ustedes, bueno, sí se aprecia, ¿no? Existen, por ejemplo, hay 4 puntos donde se ha colocado el receptor, digamos así, ¿sí? El transmisor se mantiene en un lado fijo y el receptor pues se va moviendo, ¿sí? Eso nos permite determinar a nosotros la homogeneidad. Y obviamente todo esto depende, ¿no? Depende de qué propiedad yo quiero determinar para de igual manera preparar mi superficie. No va a ser lo mismo preparar la superficie para la propiedad de homogeneidad que para la propiedad de resistencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la de homogeneidad dependerá. Si a mí me dice, puede hacerme la homogeneidad de una losa, obviamente yo voy a pedir un área un poco amplia, ¿no? Por lo menos pediré de 50 centímetros por 50 centímetros para poder un poquito jugar, ¿sí? En esa área. Si es que pueden prepararme mucho más, es mucho mejor, ¿sí? Con eso yo puedo saber la homogeneidad de más área, ¿sí? Puedo, digamos así, estimar que eso sea para toda el área que abarca de la losa. ¿Sí? Porque ahora si hago un área pequeñita y pretendo de que eso represente toda la losa, pues no estoy tan en lo correcto, ¿no? Entonces depende de la propiedad que quiero, como les digo, pues prepararé mi superficie. Sí, hay veces que, por ejemplo, nos piden que se determine la grieta o la profundidad de la grieta. En este caso, lo que nosotros hacemos es preparar todo el largo de la grieta, ¿sí? Le alisamos un poco la parte de la grieta y pues vamos determinando, ¿sí? La profundidad. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Bien. El valor del ensayo es de $35 más IVA por cada punto y por cada propiedad. Es decir, si en la misma losa quieren que yo les determine fisuras y que quieren que yo les determine homogeneidad, pues son 2 ensayos diferentes, ¿sí? No puedo reportar con el mismo ambas propiedades, ¿sí? Porque obviamente los transductores deberé colocar de diferente forma para los 2 ensayos, ¿sí? En el de homogeneidad, por ejemplo, es de forma circular y en las fisuras es obviamente siguiendo la línea de la fisura. ¿Sí? Bien, y lo mismo el reporte, ¿no? Depende de, obviamente, qué propiedad es la que a mí me están solicitando. ¿Cuál es el precio de este equipo? Este equipo, pues en el mercado ustedes encontrarán desde 3,000 hasta 7,000, dependiendo obviamente de qué propiedades tiene, de qué facilidades, de qué precisión tiene el equipo. Va, como les digo, entre unos 3,000 a 7,000 dólares. El valor de nuestro equipo es de aproximadamente 5,000 dólares. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos?
¿no? No, ingeniero. Bien, continuamos, ¿sí? Quiero terminar. Bien, la extracción de núcleos, ¿sí? La extracción de núcleos se realiza con la norma ASTM C42. No tenemos un equivalente de esta norma ecuatoriana, por tanto, nosotros trabajamos con esta norma, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite este ensayo? Es obtener núcleos testigos de hormigón endurecido. Si yo les digo obtener núcleos testigos de hormigón endurecido, quiere decir que yo a mi elemento ahora sí le voy a alterar. Este sí es un ensayo prácticamente destructivo, ¿sí? Yo le voy a hacer una perforación a mi elemento, ¿sí? Con esto yo puedo determinar principalmente la resistencia del hormigón en obra y adicionalmente se puede determinar la presencia de carbonatación en el elemento, ¿sí? Porque yo puedo hacer la carbonatación en el núcleo y pues lo voy a obtener, ¿sí? Bien, algunas recomendaciones. Algunas recomendaciones. Bien, primero debemos identificar la presencia del acero en el elemento en el que se va a realizar la extracción. ¿Sí? No debe ensayarse a compresión los núcleos que presentan acero de refuerzo, pues los resultados van a ser erróneos. Obviamente, ¿no? Ya me va a afectar la presencia de ese acero en la resistencia que yo le dé a compresión a mi núcleo. Entonces, estos se descartan. Hay veces que me sale justo en la parte superior, por ejemplo, ya, del núcleo. Entonces, yo lo que hago es recortar. Como la norma de compresión sí me permite realizar o colocar un factor de corrección cuando yo tengo una diferente relación entre la altura y mi diámetro, entonces, pues, haré con ese factor de corrección y quito ya, pues, la varilla que se obtuvo en el momento de la extracción, ¿sí? De la misma forma, se recomienda que la extracción lo realice la misma persona. ¿Por qué? Porque el extractor, bueno, el extractor que nosotros disponemos aquí en el laboratorio, debe permanecer siempre de forma perpendicular. Y como ustedes pueden observar en esta imagen, nosotros lo que utilizamos es simplemente una base móvil, ¿no? No tiene ninguna clase de pernos ni nada. Y nuestro equipo, en este caso, ¿qué es lo que les toca a nuestros compañeros que realizan estas extracciones? Es colocarse de manera perpendicular y tratar de mantener esa posición durante toda la extracción. Si ellos colocan de forma inclinada, pues mi núcleo va a salir inclinado o con ciertas, como unas rebabas en el núcleo, que no me van a permitir realizar correctamente el ensayo, ¿sí? Incluso hemos llegado a descartar a veces núcleos porque no cumplen con las condiciones, ¿sí? No se recomienda realizar la extracción en elementos verticales, es decir, en columnas con espesores de menos de 20 centímetros. En viviendas antiguas, generalmente, suele ocurrir esto, ¿sí? Tenemos columnas que son muy delgadas. Entonces, ahora, hagamos la relación, ¿no? La norma lo que me pide es que yo haga una extracción con una broca de 4 pulgadas. Al hablar de 4 pulgadas, yo estoy hablando de aproximadamente, ¿cuántos centímetros? A ver. 4 pulgadas por 2.54, de 10 centímetros de diámetro. Si trato de mantener la relación 1-2 que me solicita, entonces tendría que hacer una extracción de 20 centímetros por lo menos del elemento. Y si ya el elemento tiene 30 centímetros o tiene 20, como hay casas antiguas que así lo tienen, entonces pues no voy a poder realizar o prácticamente perforaría yo mi columna, ¿sí? Entonces no se recomienda. ¿Ya? Otra cosa es que debemos siempre hacer el ensayo en hormigón endurecido con una edad mínima de 28 días, ¿sí? Debemos disponer de una fuente de agua cercana, obviamente eso les estoy hablando
con nuestro equipo, ¿no? Hay otros que ya llevan un tanque de agua incluido, entonces no se necesitará. Bien, y obviamente el momento en el que nosotros realizamos la extracción es muy recomendable, por no decir obligatorio, que se reponga el espacio del núcleo extraído con pasta de cemento, ¿sí? No con mortero, directo con pasta de cemento, ¿sí? Para tratar de compensar eso que nosotros extrajimos de nuestro elemento. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? Continuamos entonces, ¿sí? Bien, como yo les dije, nuestro equipo, que era la foto inicial que ustedes vieron, no dispone para nosotros poder realizar, por ejemplo, extracciones en unas vigas, pero existen ya extractores más modernos que permiten el anclaje de los mismos al elemento y obviamente realizar la extracción de manera un poco más fácil. Como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, este extractor ya está conectado o ya está empotrado directamente en la pared, ¿sí? Perdón, en la viga. Y va a hacer la extracción ahí mismo, ¿sí? No tenemos, en este caso no teníamos una fuente de agua directa, pero lo que ellos tienen es un tanque con una bomba, ¿sí? Que es lo que le da el alimento de agua al extractor, ¿sí? Hay extractores que también pueden hacer la extracción en seco. Y hay algunos que tienen esa, digamos así, esa característica. Pero hay otros que no, ¿sí? Igualmente, de esto va a variar el precio, ¿no? En el mercado. Bien, una vez que nosotros realizamos el ensayo, pues realizamos el corte en los extremos, porque recuerden que no me va a salir rectito, ¿no? Yo realizo los cortes lo más pronto que yo pueda y almaceno en fundas plásticas o les envuelvo en plástico y espero al menos 5 días o máximo 7 para realizar el ensayo a compresión, ¿sí? Y obviamente antes de realizar el ensayo yo tengo que realizar el refrendado con capping según la ISTM C617, ¿sí? Este ensayo sí no les voy a poder mostrar de manera directa, pero por eso les estoy explicando, ¿sí? Lo que se realiza. Bien, hay veces en que, mejor dicho, la norma nos pide que se realice con un diámetro de 4 pulgadas, pero hay veces en las que no vamos por la densidad del acero, no vamos a poder realizar esta extracción con 4 pulgadas. La vamos a poder realizar con 2 pulgadas, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Se hace la comparación si yo tenía anteriormente el diámetro 4 pulgadas y tenía que extraer 8, si ahora tengo 2, pues tengo que extraer una altura de 4 pulgadas, ¿sí? Este puede ser una salida, digamos, para los elementos, como les dije, que tienen muy poco espesor o los elementos que tienen una densidad de acero muy grande. Y por lo general pasa esto en muros, ¿ya? Bien. Cuando nosotros extraemos el núcleo, de ahí pues también podemos hacer el ensayo de carbonatación, como les dije, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Sí, ¿por qué se espera 5 a 7 días para realizar posteriormente el ensayo a la compresión? Ya, ¿por qué se espera? Porque todo este proceso implica que el hormigón se moje, ¿sí? Entonces, el hormigón o el núcleo testigo tiene que volver a su humedad, ¿sí? Pero, obviamente, a la humedad en la que estaba teniendo en ese momento, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue extraer, guardamos en los plásticos, cortamos, que también implica el uso de agua, y otra vez lo colocamos, ¿sí? La norma nos pide esto, ¿sí? La norma exige esto, que se, digamos así, que se establezca o que se tenga ya la estabilidad de la humedad del núcleo, perdón, y de ahí poder nosotros ensayar, ¿sí?
Nunca se ensaya directamente, ¿sí? Como les digo, esto tiene esto del uso de agua, ¿sí? Y obviamente también el calor, ¿no? Recuerden que cuando yo hago la extracción, estas rocas son rocas claro, con diamante. Entonces, el momento de la fricción, eso va a estar hirviendo, ¿sí? Entonces, lo que nos ayuda el agua es primero a quitarle ese calor interno, ¿sí? Lo que tenemos que mantener y tratar de conservar la humedad con la que se hizo es para eso mismo, ¿sí? Porque recuerden que no es lo mismo tener o ensayar el hormigón caliente, digamos así, porque le estoy alterando ya las propiedades, que uno que ya está estable, ¿sí? Que ya tiene la humedad normal, que ya no absorbe ni bota agua por esto del calor ni nada, ¿sí? Entonces, lo que nos pide la norma es 7 días, ¿sí? Pero mínimo dice 5, o sea, dice entre 5 y 7 días. Entonces, lo que nosotros realizamos es, por ejemplo, digamos que yo hice la extracción un día jueves. Vengo el jueves, corto el día viernes y dejo ahí 5 días hasta que se estabilice, digamos, esta humedad, y de ahí sí yo puedo colocar capping y ensayar. ¿Sí? Es lo que nos pide la norma. ¿Alguna otra pregunta tal vez, chicos? No sé si te quedó claro también. Sí, Inge, muchas gracias, me queda claro. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bien, vamos a terminar rápidamente, ¿sí? El ensayo de carbonatación y el ensayo de dureza Brinell. ¿Sí? Allá. Inge, Antes, el costo sí, del ensayo de extracción de núcleo. ya. Primero, sí, antes de olvidarme, los resultados de un núcleo debe oscilar entre el 85% del valor de la resistencia esperada, o sea, de la que ustedes piensan que tiene el elemento, si es el promedio de 3 núcleos. Y si es que es solamente uno, se puede esperar hasta el 75%, ¿sí? Es decir, si yo solo ensayé uno, puede ser que hasta el 75%. Pero si yo ensayé 3 núcleos, este valor ya tiene que ser el 85% de la resistencia que se esperaba del elemento, ¿sí? Bien, estos resultados sí pueden alterar en procesos de fiscalización, obviamente, porque estos sí ya son directos. Sí, este sí yo ya le estoy afectando a mi elemento, yo ya estoy sacando un núcleo testigo, y ahí sí, esa va a ser la resistencia, digamos, real de mi elemento. ¿Sí? Con los otros puede haber cierto conflicto, puede haber cierta holgura, pero con estos no. Con estos sí ya suelen ser casi que exactos, ¿sí? Eso sí, en procesos de fiscalización, si es que ustedes en algún momento realizan algún proceso de fiscalización, ahí sí ya depende bastante, ¿no? Del criterio del fiscalizador. Pero si es que ya son núcleos, ya como les digo, ya esos porcentajes ya son establecidos en base a estudios que ya se han hecho en años. Entonces, este sí ya puede ser un parámetro, digamos así, para una toma de decisión en procesos de fiscalización. ¿Sí? El valor del ensayo es de $85 más IVA por cada núcleo. En este valor está considerada la extracción, los 2 cortes o uno que se realice en el núcleo, el referentado y el ensayo de compresión. Y todo eso incluye en este valor. Ahora, el precio del equipo va aproximadamente entre unos 4,000, uno simplecito como el que vieron al inicio, a unos 15,000, uno que ya tenga un tanque propio, que pueda anclarse a una viga, que pueda realizar una extracción tal vez de una losa desde la parte inferior, ¿sí? Ya depende, ¿no? Ya ahí sí ya depende mucho de las características. Bien, chicos, vamos a pasar al ensayo de carbonatación. El ensayo de carbonatación se realiza igual con los estándares británicos 14630
LN es porque está traducido al español, ¿no? Es con las normas UNE, ¿sí? Pero ahí está. Este ensayo de carbonatación lo realizamos con un reactivo que se llama fenolftaleína, ¿sí? En este caso, la fenolftaleína se prepara, ¿no? ¿Cómo se prepara la fenolftaleína? Se disuelve 1 gramo de fenolftaleína en 70 mililitros de alcohol etílico y 100 mililitros de agua destilada. Y esa es la forma de preparar. La fenolftaleína viene en polvo. Entonces nosotros colocamos estas porciones y lo preparamos, ¿sí? Se recomienda realizar este ensayo en donde se realiza la extracción del núcleo, siempre y cuando se pueda diferenciar el extremo. Se recomienda realizar donde se extrajo o en el núcleo, ¿sí? En el núcleo, cuando se puede diferenciar claramente cuál es el extremo, digamos, o la cara del elemento, ¿no? Es decir, cómo se extrajo el elemento. Sí, hay veces que no lo vamos a saber porque ya yo no extraje, digamos. Entonces yo no puedo saber cuál es la cara que estuvo, cuál es el extremo del núcleo que era la cara del elemento. Entonces no lo puedo saber, entonces no podría realizarlo en el núcleo. ¿Sí? Bien. Ahora, como ustedes pueden observar en la imagen, en la zona... Perdón, el rato de colocar nosotros el reactivo o se pinta rosa o no se pinta nada, como ustedes pueden ver en las dos primeras imágenes, pues no se pintó de ningún color. Y en el cambio en el núcleo ustedes pueden observar una tonalidad rosa. ¿Qué significa el rosa? El rosa significa que no está carbonatado, ¿sí? Y el blanco significa que está carbonatado, ¿sí? Tenemos que recordar que la carbonatación es un proceso natural, ¿sí? En el que va ingresando el dióxido de carbono en los poros del elemento, ¿sí? Se evidencia más en elementos que pertenecen a parqueaderos y que no tienen recubrimiento alguno, ¿sí? Bien, chicos. Entonces, como ustedes pueden observar en las dos primeras, significaría que el elemento está carbonatado, ¿sí? Y en el de la parte derecha, que no está carbonatado, ¿sí? Se va midiendo en cada una de las profundidades, ¿sí? Cuando no se tiene la posibilidad de hacer en donde se extrajo el núcleo, lo que se va haciendo es que se va picando, ¿sí? Yo voy picando y voy colocando fenolftaleína. Si es que no me presenta una coloración rosa, pues sigo picando hasta cuando me presente a mí la coloración rosa. Hasta ahí yo sé que esa profundidad es la que está carbonatada, ¿sí? Es muy claro de ver, ¿sí? No es tan difícil, lo que se determina es simplemente la velocidad con la que se ha carbonatado. Ese es un proceso, como les digo, natural. Sí, en las dos primeras imágenes que ustedes pueden observar, es un proceso, o mejor dicho, fue en la Contraloría donde hubo un incendio. Por tanto, la concentración de dióxido de carbono es muy clara en estos elementos, ¿sí? Pero en cambio, en el de la imagen de la derecha, puede ser que no haya sido, ¿sí? No les puedo decir que es exactamente de la Contraloría, puede ser de una vivienda, en el que ustedes ya evidencian que es una zona que no está carbonatada, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Bien, el valor del ensayo. El valor del ensayo es de $25. ¿Sí? Ese es el valor del ensayo. Bien. Finalmente, vamos a terminar con esto ahora sí. El ensayo de dureza Brinell, ¿sí? El ensayo de dureza Brinell se realiza con la norma ASTM E10, ¿sí? Este ensayo nos determina la dureza de un material, ¿sí? ¿En qué consiste? En que un penetrador de bola es empujado con una fuerza controlada a una velocidad lenta y deja una huella en el material,
Sí, esta huella se mide y obviamente se hace correlaciones con tablas, etcétera, y se obtiene la dureza del elemento. ¿Sí? La dureza es entonces inversamente proporcional a la huella. ¿Sí? De la misma manera, el diámetro de la bola obviamente va a depender del espesor del material. ¿Sí? En este caso yo les he puesto imágenes que nosotros obtuvimos igualmente de la Contraloría. Nosotros obtuvimos la dureza de las varillas. ¿Sí? En este caso nosotros lo que hicimos fue obtener varillas testigo y las cortamos muy pequeñas, ¿sí? Realizamos el ensayo sobre esto, fue bastante complejo en realidad, y de ahí nosotros lo que hicimos fue una correlación de la dureza con el esfuerzo de fluencia que se podía obtener, ¿sí? También puede haber eso, ¿sí? También se puede correlacionar, ¿sí? No es lo correcto, digamos así, o no es una medida directa y no va a ser exacto, pero sí se aproxima bastante, ¿no? En este caso, como ustedes pueden ver, eran varillas que no estaban tan afectadas o no están, claro, tan afectadas por el fuego, ¿no? Entonces, en este caso, las varillas nos dieron que los esfuerzos de fluencia estaban dentro de los límites. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta tal vez, chicos? ¿No? Bien, en este caso el valor, nada más me olvidaba, ¿no? El valor del ensayo de dureza Brinell es de $10, ¿sí? Por cada, obviamente por cada material de prueba que se coloque. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No? Bien, chicos, a ver, vamos a terminar aquí esta parte, ¿sí? Les voy a pedir unos 5 minutitos o 10 hasta yo alistar los equipos fuera para de ahí poderles indicar, ¿sí? Les voy a indicar el ensayo de esclerometría, el ensayo de pachómetro, el ensayo de ultrasonido, ¿sí? Esos son los que les vamos a indicar en la parte exterior, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿No? No, ingeniero. Bien, entonces chicos, por favor, le doy inicio a la otra, traten de conectarse, pero empiezo en unos 10 minutos máximo, ¿sí? Muchas gracias. Sí, gracias, sí. Gracias, chicos.